Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hoy en nuestro programa Transformar mi presente nos acompaña Grisel Aralia. Hola Grisel, ¿cómo estás? Hola, muy contenta, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y este tema se llama los altos y los bajos de la fe. Entonces, estábamos hablando con Grisel en nuestro programa anterior, tuvimos la dicha de que Grisel nos acompañara. Invitamos a todos los oyentes que vean el programa anterior con Grisel para que puedan entender un poco cómo viene esta segunda entrevista. Y básicamente estamos retomando como todo ese camino de fe a través de María, cómo María nos lleva a ese encuentro con Jesús y muy especialmente dentro de esa experiencia personal. Entonces, hoy Grisel nos acompaña, ella ha estado colaborándonos desde Radio María Canadá en México, ahora está con nosotros también en Canadá. Estamos muy dichosos de que nos acompañe y que, por supuesto, nos comparta todos esos testimonios. Entonces, en continuación a toda esta historia que nos falta, vamos a retomar, Grisel, esa experiencia que has tenido. Ya habíamos quedado en el episodio anterior, cómo tu proceso desde niña con tu familia, vinculándote a los grupos católicos, fuiste entrando en ese camino de fe. Pero hay un momento en el que seguramente tuviste algún bajo, esos momentos, esos valles que tenemos que a veces nos dispersamos, nos distraemos y que a veces tambaleamos en la fe. ¿Dónde ha sido ese momento? Ay, gracias. Pues mira, como todo joven, creo que la mayoría ahí somos turbados. Creo que en todas las etapas. Pero bueno, mi primera turbación fue en mi juventud. De ahí de los 13 años, cuando palpo de cerca esa cercanía con el Rosario y Mamita María, pasan los años, sigo yendo a grupos, pero tú sabes, el deseo de estudiar una carrera, de irte a otro lugar, porque eso me encantaba la idea, empezar a estudiar, que el novio, que las amigas, que pues vas cambiando en la juventud, adquiriendo, empiezas a ya no tomar a tus padres como ejemplo, sino que ya ves otras cosas y dices, también esto me gusta. Entonces, no sé, tu criterio se va formando, pero a la vez es como muy acechado, ¿no? En la juventud, obviamente. Sí. Entonces, no digo que tuve una juventud turbulenta, pero sí un alejamiento de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba más ocupada en mi carrera, en ir y venir en otros lados, en viajar, en que los chicos, conocer. Correcto. Entonces pasa que cuando ya termino mi carrera, tengo la oportunidad de salir al extranjero y ahí es donde Dios me habla con una cita bíblica tan que se me quedó y que la quiero compartir, y es esta de Jeremías 33:3. Y que en la Biblia lo encontramos y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
En ese entonces, sí, yo oraba a Dios, platicaba con Él, pero yo tenía muchas heridas que venían siendo marcadas desde el vientre de mi madre, ¿no? Ujú. Aquellas heridas que de pronto todos las tenemos y que decimos las heridas generacionales, no sé si esté bien comentar así, pero que de alguna u otra forma nos marca, ¿no? Desde que estamos en el vientre de mamá. Así es. Y después ya de niña y todo. Pero esas heridas pues no me permitían crecer en espiritualmente o en ciertas cosas. Pero bueno, me alejo y con esta cita siempre recordándola. Pero bueno, eso fue en la juventud hasta los 25 años, digamos, más o menos. Estaba viviendo bien una juventud alejada de las cosas de Dios, pero con mi corazón en Dios todavía, ¿no? Con ese pensamiento en Dios. Ok, y esta cita bíblica llega cuando estás en el exterior, Sí, ¿sí? sí, sí. Ok, y llega en un momento de oración, en una Eucaristía, porque de casualidad cogiste la Biblia, o porque en qué momento llega esa cita, cómo llega esa cita a tu vida, a tu historia. En un momento de tristeza, de extrañar mi país, de extrañar a mi familia, de no acoplarme con el grupo con el que fui, ¿no? En un momento de tristeza. Entonces sentí como, y bueno, abrí la Biblia y me sentí cobijada, ¿no? Qué hermoso. Ujú. Esas son las maravillas de Dios, cuando estamos en esos espacios de solitud, cuando estamos en esos momentos de recogimiento, espacios especialmente, podemos llamarlos de tribulación, soledad, tristeza, donde el Señor nos permite que lleguemos a esos espacios para que podamos mirarlo a Él. O sea, ya no mirarnos a nosotros mismos como tú en algún momento querías. Quiero viajar, quiero hacer esto a mi manera, a mi gusto, a mí, porque nos pasa en nuestra adolescencia, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y es ese yo que llama de quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer, quiero. Y soñamos, ¿no? Somos muy soñadores y eso es hermoso, pero a veces lo hacemos sin consultarle a este Padre maravilloso que lo ve todo, que lo sabe todo, que quiere lo mejor de nosotros. Entonces, ahí surge ese espacio. ¿Qué más pasa ahí, Grisel? Bueno, pasa ese momento del deseo de estudiar y lo logro y todo eso bonito y pues pasa. Pero viene un momento más fuerte cuando pues se me mete la idea de ya casarme, de querer ya formar una familia, pero sin consultarlo a Dios. Uh-huh. Entonces, ese fue un error, uno de los grandes errores que he tenido en mi vida de no consultar con Dios primero, Uh-huh. ¿no? Entonces, de tomar decisiones bajo la oscuridad. Y al gusto personal, ¿no? Exacto. Es ese gusto personal, ese yo, ese ego que nos lleva muchas veces a no escuchar la voz de Dios, a alejarnos de esa voz, a alejarnos de ese consejo oportuno a través de ese Dios que a través de la oración, de una Eucaristía, a través de los seres maravillosos que nos rodean, Él nos puede dar un mensaje, digamos, de sabiduría, Claro. para que podamos avanzar, pero no lo hacemos, no lo hacemos. O de escuchar a nuestros padres. Exacto. Porque esa es la edad donde, híjole, criticamos todo de nuestros papás, porque ya tenemos Sí. un supuesto criterio donde ya, híjole, ya hice mi carrera, yo ya sé más que mi papá, que mi mamá, y bueno, nos pasa. Y bueno, sí, no consultarlo y no ver el matrimonio como lo que es, sino por presión. Ay, es que ya todas mis amigas se están casando, Uh-huh. ya están teniendo bebés. Mi mamá también fue una de las que me alentó. No me excuso, pero a ella hasta el día de hoy, cuando lo hemos platicado, dice, no, sí, yo te empujé de algún modo también, Uh-huh. pero no me excluye eso de que yo fui la responsable con la persona, ¿verdad? También. Claro. ¿Por qué? Porque elegí a una persona que no estaba en las cosas de Dios, porque dije, va a cambiar, lo voy a traer, o sea, ¿no? Sí, te entiendo. Y bueno, 1000 cosas. Primero pasa vivir en desobediencia, Uh-huh. porque lo que mal se empieza, mal termina. Total. Sí, entonces vivir en un desorden, ¿no? Ya
como ya ganaba dinero, ya trabajaba, pues yo ya puedo decidir por mí misma. Nos ponemos a vivir juntos. Bueno, aquí ya me estoy autocensurando, pero en pecado. Okay. Sí. Y yo, que esa niña que le estaba pidiendo a Dios, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, y haciendo lo contrario. Entonces, ahora que reflexiono y todo, y bueno, en su momento también lo hice, pero empiezas a ser un cristiano a tu medida, un Dios a tu medida, ¿no? Sí, completamente. Sí, quieres buscas tu deseo, tu satisfacción, cómo satisfacer ese ego, esa intención. Bueno, y llega un punto en que no te desvías de ese propósito divino, así es. Sí, sí. Y definitivamente, bueno, con tantas heridas hasta ese momento acumuladas, no trabajadas, y echarme ahora el sacramento en ese momento, según yo, del matrimonio, y según yo bien pensado y todo, pero que al final no lo estaba haciendo bajo la luz de Dios. Bueno, ¿qué pasa? Empieza algo mal. Durante el transcurso, solo un año estuvo bien. Muy bonito, muy esto, pero fuera de Dios. Fuera de Dios. Después vienen cosas, pues realmente que no abarcaríamos a contarlas y que sobra decirlas porque empiezo a idolatrarlo. Ok. A depender de él. A depender de él. Vienen los apegos. A desaparecer. Yo misma lo fui permitiendo y en aquel entonces mi mente, yo no era capaz de discernir, yo no era capaz de ver por otro lado, porque tenía, otra vez lo repito, heridas acumuladas. Él también, una persona alejado de Dios, sin Dios y con otras tantas heridas. Entonces, un herido y un herido. Claro. Fuera de Dios, además. Pues no, ¿verdad? Viene el momento de la decisión de separarnos. Y ahí es donde Dios me cata y me vuelve a querer llevar, a invitar. Entonces me acuerdo muy bien, ahí en la casa donde vivíamos, porque rentábamos una casa ya amueblada y toda, toda linda y todo. Quiero recalcar con él, empezamos sin nada económicamente y fuimos construyendo. O sea, armamos el equipo perfecto para el éxito económico. Ok. Eso sí nos lo pusimos a ver. En meta. En meta. Okay. Eso sí fue nuestra primer meta. Claro. Lo material, o sea, sí, lamentablemente sí, nuestros sentidos se inclinan mucho a esa construcción material, ¿no? Y es interesante porque al principio podemos tener ese objetivo, luchamos por eso, pero al final nos damos cuenta que eso puede desaparecer en cualquier momento. Exacto. Después ese fue el motivo de la peleadera. Pero bueno, cuando decido finalmente, y Dios, por la gracia de Dios, fue que yo llegué a tomar la decisión de yo salir de allí, ¿no? Porque él caímos en un círculo y ahí estábamos. Y él estaba dispuesto a seguir ahí porque no conoce de Dios. Entonces, Dios por ahí me llamaba. Entonces, ahí había un cuadro de Jesús. Yo creo que sí es muy popular ese cuadro. Es una puerta blanca y Jesús todo con su túnica blanca tocando. Ay, sí, esa es... hay nombre, una imagen, sí. ¿El peregrino se llama? No sé la verdad. Bueno, queda en tarea, pero sí conozco esa imagen, claro que sí. Sí. Entonces, yo la soñé esa imagen antes de ver el cuadro. Ok, sí, porque nos mudamos de casa, etc. Entonces la sueño, y cuando la sueño despierto y me queda muy claro que Jesús era tocando a mi puerta. Y ahí es cuando caí en cuenta, porque sí hacía oración en recuperar mi matrimonio, porque bueno, hubo celos, hubo infidelidad, hubo maltrato psicológico, económico, pero por parte de él hacia mí, y después de mi parte, después de no decir nada, entonces ya era yo me volví una fiera contra él. Sí, porque ahí sacó de lo peor de mí. Sí. Ok.
Sí, entonces yo me desconocía. Entonces en una de esas, Jesús me llama, ensueño eso y empiezo otra vez a ir a la iglesia, me confesé después creo que llevaba ya 2 años en no confesarme. Ok, imagínate. Sí, fue la vez que más duré sin confesarme. Y regreso, empiezo, pero mis oraciones en ese entonces eran, Dios, que se recupere mi matrimonio, no lo quiero perder. No, ahí iban enfocadas mis oraciones. Okay. A manipular a Dios, querer manipular la situación. Diciéndole al doctor qué debías tomar, exacto. ¿no? ¿Qué medicina tomar? Sí, fueron bastantes años cuando yo decido definitivamente y entiendo que era una idolatría lo que yo estaba teniendo. No era ni siquiera amor. Sí, era un apego total. Un apego. ¿Y qué pasa con esa imagen, Grisel, que tú sueñas, que entiendes que el Señor está ahí a la puerta y toca? Ahí empieza ese llamado y es cuando vas entonces a la iglesia, te confiesas, ahí empieza todo ese proceso como de despertar. Así. O sea, como que ahí fue cuando tú le abriste otra vez la puerta a Dios. Así. Porque fue literalmente, o sea, era Él llamándote, tocando a la puerta, y tú inmediatamente sentiste ese llamado y dijiste, oiga, de verdad el Señor sí me está llamando, o sea, me está llamando, me está invitando, quiere darme un mensaje. Bueno, y entonces ahí a continuación, ¿cómo llegó ese mensaje? ¿Qué más pasó durante ese proceso de renovación? Bueno, este llamado de apertura. Jesús, sí, este llamado de Jesús llega justo cuando yo también caigo en la superstición. Ay, porque es que pues he caído en todos los pecados que nunca imaginé. De verdad, lo confieso. Ajá. Entonces, sí, en una superstición y me pasaban de cosas y sí, y llegaban animales que nunca había visto en la casa. Bueno, hubo de todo. Hubo de todo pero ojo, era para yo desenfocarme, porque estaba más puesta en atención a eso. Ajá. Con el miedo, con todo eso, a querer rezar, orar y llevar agua bendita para que todo eso ya no se acabara. Y obviamente el agua bendita es poderosa y es la presencia que te puede dar esa paz. Pero donde tenemos que cambiar es en el corazón. En el corazón. Desde el fondo. Total. Sí, entonces fue una lucha. Fueron 2013, se puede decir que fueron 3 años. Viviendo, es muy feo no poder ser capaz de ver porque tenía como una tela, ¿sabes? Ay, sí, total. Y entonces querer buscar respuestas aquí, allá, y Diosito también, pero le voy a ayudar. ¿Qué tal si esto funciona? O sea, y respuestas inmediatas, y sí, somos tan cortoplacistas, o sea, a veces queremos que las soluciones lleguen ya y queremos que los milagros aparezcan de la noche a la mañana y queremos que el sol salga a las 2 de la mañana, prácticamente. Sí, a nuestro modo. A nuestro modo. Pues mira, curioso, porque después de Jesús llamándome, voy a un retiro espiritual, no de la iglesia, sino no sé si se pueda decir, de AA. ¿Cuáles son esos? Son alcohólicos anónimos. De los alcohólicos anónimos. Sí, correcto. Sí. Incluso ellos tienen una oración de la serenidad muy bonita, que me gusta. Exacto. Y hace poco vi esa oración de la serenidad en un chat, y ya la acomodan también como a manera de mensaje espiritual, ¿no? Pero es hermosa, y hablan de Dios, porque le dice, Señor, indícame la manera sí, es una de hecho creo que la escribió un santo por ahí. Vamos a investigar mejor porque no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Pero es hermosa. También nos queda tarea para traerla la próxima y traerla al programa. Algo de dame paciencia para soportar lo que las cosas que no pueda cambiar y fortaleza, sabiduría para las que sí puedo. Exacto. Bueno, voy a este retiro. La verdad es que ahí conocí la misericordia de Dios. Qué lindo. O sea, primero conozco a Jesús llamando. Bueno, ya en la niñez, recordando lo que pasó en el otro episodio que estábamos en el programa hablando, sí lo conocía, pero a Jesús, a Dios, nunca terminas de conocerle todo.
Y dejarte sorprender, porque él te sorprende en los detalles más bellos, más pequeños y que nunca te hubieras imaginado. Exacto. Es decir, ¿cómo te ibas a imaginar tú que ibas a ir a un retiro de Alcohólicos Anónimos? Y allá ¿Sí? encontrarme Y con allá la misericordia encontrarte con la de Dios. misericordia de Dios. Qué lindo. Y esa misericordia sanó heridas de las que te venía hablando de la niñez, desde el vientre de mi madre. Y fue Dios Padre completamente. Sí. O sea, fue algo divino que yo no puedo explicar, pero eran aproximadamente mis 30 años y yo fue cuando dije, ahora, hay una cita bíblica de hecho, pero no la recuerdo en este momento, pero bueno, fue en ese entonces como que se abrió Se quitó el velo. el velo Ok. y pude ver hacia dónde tenía que mirar. A Dios. Llega la luz. Llega la luz. Es que Dios es luz. Total. Sí. Qué lindo, qué lindo. Y ahí quiero resaltar otra cita que me regaló y es: mi gracia te basta. Qué hermoso. En 2 Corintios 12, 9, 10. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque ahí es donde me derrumbé, ahí es donde dije, no soy nada, pero quiero ser toda en ti. Ay, O sea, ahí fue cuando entregué esa idolatría que tenía hacia la persona con la que supuestamente pues me casé. Ahí fue donde también pues dije, aquí estoy. sí. Reconstrúyeme otra vez. Ay, Y todavía pregunté, pero ¿cómo es posible? ¿Va a ser posible reconstruirme? Y no por, en ese momento, digo, yo no había caído en tantos pecados que ahorita todavía falta comentar, sino por las heridas, ¿no? De Claro. esas heridas que en la niñez te marcan y que es muy difícil salir solo con psicólogos, porque después me dijeron eso. Sí. Mi gran psicólogo fue Dios y total, o sea, porque son problemas, un problema que lo tienes, me dijeron después a mí, lo tienen que ir tratando especialistas. Sí, cuando o sea, cuando la gente no conoce de Dios, entonces pues hay que manejarlo de la manera tradicional, médica, psicológica, etcétera. Que todas esas cosas evidentemente sí ayudan, pero mira, yo también he pasado por experiencias difíciles en mi vida y a mí siempre mi lugar de ayuda, de luz, ha sido la fe, la oración, acercarme a Dios, ir a la Eucaristía, tener momentos de reflexión, de meditación. Y yo, a la fecha, gracias a Dios, yo no he tenido que tomar pastillas de absolutamente nada, ni, bueno. Y yo creo que ese es el mal, perdona, o sea, Liliana, de ahora, porque nos duele algo y queremos una pastilla. Y así es en lo espiritual. Exacto, sí, y es que lo físico es un reflejo de lo que estamos viviendo, el dolor interno del alma. Sí. Pero Dios es el agua viva, es la fuente, es la medicina, es todo. Es todo. Es hermoso. Entonces, Grisel, ajá. Mira, bueno, pasado ese tiempo, ya en mis 33 años, otra vez me destrampó. O sea, nada más pasaron 3 años. Pero perdón, ahí ya tú dices, listo, entonces ya veo un poquito de luz, o ya me está llegando luz, ya se está quitando ese velo, y ahí decides separarte, ¿o cómo? Me separo, todo pasó que me separo y empiezo como que envolverme otra vez en las cosas de Dios, a sentirme sanada de eso, pero ahora vienen las heridas que me marcó en el matrimonio. En el matrimonio. Ay, sí. Entonces, esas no las resolví. O sea, faltaban esas. O sea. ¿Por qué? Porque esas no estaba todavía como, no era el momento. No era, exacto. No. Porque después de eso, tú sabes, el mal de la mujer empoderada ahora viene. Okay. Ahora ¿Y cómo es viene eso? El mal de la mujer empoderada. Sí, porque entonces yo dije, sí puedo yo sola, ya no lo necesito, ya no me lastima, ya no sí lo seguía queriendo, pero mi renuncia, que Dios me pidió, la primera renuncia es dejar a alguien que yo estaba supuestamente amando. Y digo supuestamente amando porque en mis heridas pues no sabía amar en realidad, ¿no?
Sí, Porque no. primero hay que estar Amarse en paz. uno mismo. Sí, exacto. Exacto. Entonces, esa fue mi primera renuncia y todo. Pero entonces viene la mujer empoderada y como que la venganza. Ok. ¿Contra qué? Pues contra uno mismo, porque pues solamente yo me estaba haciendo el mal. Ok. Entonces, como él me decía, me había quedado muy grabado en mi mente, ya estás vieja, ya nadie te va a querer, y que por el afán de no querer separarse, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber una de, ¿cómo se llaman? Cuando Como una lucha. seguidores, no, Ok. Sí. chicos detrás Chicos, de ok, ti, sí. y yo, bueno, ahí viene la vanidad, Sí. la mujer empoderada, yo puedo Ok. sola, porque tenía un buen trabajo, podía yo sola, ¿no? Sí. Entonces, ver que aquí tengo ¿cómo se le llama? Un pretendiente. allá también, de todas las edades, más chico, híjole, me perdí en la vanidad, Y en las pretensiones. en las pretensiones, Ajá. y en el decir, Sí, en no, el que ego. no iba a poder, en el ego. En la vanidad, en el ego. Ese Interesante. es el mal de la mujer empoderada. El El mal de la mujer empoderada, me encanta. Porque estamos muy propensas las mujeres a pasarnos. Y ahora con este asunto, y lo voy a mencionar, Sí. del feminismo y que muchas vertientes. Sí. Entonces, el maligno se ha filtrado por ahí. Sí, sí. ¿No? Qué lindo, Sí, excelente, sí. me encanta eso de la mujer empoderada y así es, o sea, sí, es querer demostrar algo que incluso está en contra de nuestras propias fuerzas, ¿no? Y talentos y cosas y queremos como que explotar cosas que no necesitamos, o sea, en vez de mirar esa imagen de María, ¿no? La imagen de María que es la mujer reservada, la mujer que no quiere mostrarse para nada ni figurar, solamente es estar desde el silencio, desde el servicio, pronta a servir, pronta a ayudar, pronta a agradar al hijo. No, no, es otra, sí, es esa mujer terrenal, ¿no? O sea, como María... Que nos marca el verdadero ser femenino. Exacto, el ser femeninas, exacto. Entonces, ¿cómo viene esa parte ahí? Bueno, pasaron 5 años. Wow. O sea, a pesar de que ya había un despertar, de que ya había de aquí estoy, hija, me pudo más ahora el ego, que dijimos, el ego, la vanidad y pues eso de la mujer empoderada, ¿no? Del quererme vengar, que él me viera. Sí. O sea, todavía actuando para el otro. Sí. ¿No? O sea, a la fecha me acuerdo y digo, ¿cómo es posible, Dios, que somos tan cabezones? Tan cabezones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo pude haberte dado la espalda otra vez? Uy, sí. Y duele, pero en su momento no lo ves así. No sé qué pasa. Y bueno, las oraciones, yo pienso que por eso las señoras que tienen hijos, que tienen nietos, no se cansen de orar. Ay, sí. Porque no la se oración, cansen. seguro que me llegó a mí, la gracia de Dios, por oración intensa de mi mamá, de mis abuelas, seguro que sí. Seguro que eso ayudó Entonces, tuvieron que pasar 5 años, pero Liliana, en esos 5 años pasaron cosas que en mi vida había pensado, y no las voy a mencionar pues por el respeto y todo, pero de verdad que fueron unos años donde claramente Dios me pedía en ese entonces que fuera a misa, y yo empecé a ir a misa diario. Ok, sí. Pero no podía comulgar. Okay. Y no por la separación de esposo, porque eso es otro tema, ¿verdad? Sí. Que en realidad, bueno, sino todo lo que se desencadena después de eso, exacto. Y lo que empieza a surgir, y lo que tu alma en tu interior te decía, no, hay algo que no está bien. Exacto. O sea, sí, no, sí, en y el era interior un pecado fuerte sabemos. que yo no quería dejar. Okay. Y ese sí lo voy a decir, y era el sexo. Uh-huh. Entonces caigo en esa trampa. Sí. Y justo en ese momento, cuando Dios me llamaba a ir a misa, como por medio de la Biblia, así, de personas, yo misma lo sentía, esa necesidad de ir a misa, pero no era capaz de comulgar siempre que iba porque no estaba en gracia. Uh-huh. Empiezo a conocer de Eduardo Verástegui.
No sé si lo ubicas. Es no lo un escuché. actor también que cuenta su conversión, es famoso en México, y bueno, ahora en todo el mundo con sus películas y todo eso. Pero él en su testimonio habla de su conversión y de la castidad. Okay. Entonces yo lo empiezo a mirar en videos y digo, ay, se quiere valer de la fe. Ahora ahí va la crítica, ¿no? Se quiere valer de la fe para su fama, ¿qué le pasa? Y bueno, criticándolo. Cuando empiezo bien a escuchar su testimonio de la castidad, algo me brincó. Sí. Y yo dije, si él ha podido estar en castidad 8 años, ¿por qué yo no voy a poder? Pero dije, no le creo. No le creo. No le creo. O sea, en mi mente no cabía que uno pudiera ser casto. Okay. Sí. Yo en mi afán de seguir en eso, porque es un pecado que te va envolviendo, seduciendo, y el mal lo tenemos o está actualmente muy, muy propagado, ¿no? Sí, muy propagado. Entonces es muy fácil que desde pequeños caigamos. Entonces una cosa nos va llevando a otra y así. Entonces pasa el tiempo, después de estar viendo a Eduardo Verástegui y su testimonio, conozco a una amiga. Ella es cristiana separada, no es católica, y ella un poco más grande que yo, y ella me empieza a decir que ella era virgen, que ella no había tenido relaciones. Y yo, ay, no te creo, y bueno, pero Dios me empujaba a ir siempre. Ella tiene una cafetería. Y me decía, ve, y yo, ay, es que me queda tan lejos, pero yo iba, tenía así como el deseo de ir a misa, me puso el deseo de ir a platicar con ella, nos hicimos amigas, me cuenta eso, le digo, es que yo no creo posible que se pueda, que pueda. Dice, claro que sí se puede, y con ella empezamos a orar y todo. Yo le conté de Eduardo Verástegui y dice, sí, lo conozco, y veo que él practica la castidad y todo. Le digo, entonces, ¿crees que sea verdad? Y bueno, en mi curiosidad de si fuera verdad o no, es cuando voy a recalcar ahora esta cita, Oseas 2:14, y me dice, la enamoraré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Ay, qué lindo. Ay, cuando yo la recibí, yo caí de rodillas, yo caí rendida a Dios. Dije, está bien, ya, quiero dejar eso. Sí. Quiero probar qué es la castidad, qué es eso. Si tú transformas todo, yo creo que tú puedes limpiarme de toda ese lodo en el que me he envuelto. Está bien. Aquí estoy. Entonces, ay, Grisel, es la tercera rendición. La tercera rendición, sí. Y en esa temporada a mí me estaba yendo mi mejor etapa de profesional, económica, pero a la vez, justo cuando yo le doy el sí para lo de la castidad, ¡pum!, se viene abajo toda esa economía, se viene abajo toda esa profesión, esa carrera profesional que ya llevaba. Se viene abajo toda esa trayectoria y yo, pero si ya renuncié a lo que tú me estabas diciendo, ¿ahora qué? Sí. Toda temblando, ¿no? Claro. Y de una y ahora otra y así, ¿no? Y yo, está bien, pero no podía decirle sí ahora a esa renuncia económica si no hubiera escuchado y adentrándome otra vez en la oración. En la oración, pero de la mano de Mamita María. Ay, sí, la Virgen María es lo más hermoso. Ahí fue cuando volvió a entrar María. Ay, no, ahí fue como, híjole, un apapacho, un caer de ahí, pero en algodoncito. Y es que mira, Grisel, yo a veces pienso que el Señor, cuando nosotros le decimos sí a Dios, cuando nosotros le decimos sí al Señor, Él utiliza los medios más a propósito para hacernos entender que ahora que nosotros ahora vamos a depender de Él, ya no de nuestras fuerzas, no de nuestros talentos, de nuestras gracias, de nuestros esfuerzos, no, ahora dependemos al 100% de Él. Entonces pueden venir todas las pruebas y las más inesperadas. Recuerda ese momento cuando San José le dice sí, cuando María le dice sí, y cuántas tribulaciones no tuvieron la Sagrada Familia. Les tocó salir de Egipto, les tocó tener a Jesús
en un portal, bueno, o sea, bueno, antes de Egipto, obviamente el nacimiento del Señor en Belén, todas esas, pero todas esas pruebas y pruebas y pruebas y pruebas que al final en cada una de ellas, a pesar de la persecución, de la escasez, el Señor estaba mostrándoles el camino, que no necesitamos mucho, no necesitamos nada, solamente estar bajo su voz, su llamado, ¿no? O sea, es solamente dejarlo entrar, o sea, es abrirle el corazón, que él entre y ya, que él empiece a hacer, que obviamente vienen momentos y situaciones que no esperamos y que pueden ser difíciles, pero es ahí donde nosotros, en esos momentos, es donde nosotros podemos empezar a entender el camino de Dios, empezar a conocer a Dios, a conocerlo, a sentir ese apapacho, como dices tú, en México lo dicen así, ¿no? Qué bonito, ese apapacho, de sentir ese abrigo, cómo el Señor nos abriga y cómo nos envía estos seres tan cercanos que también Él tuvo, como San José, como la Virgen María, y que nos rescatan y nos dicen, aquí voy contigo porque mi hijo me ha enviado a cuidarte, como lo que hizo María cuando fue a donde Santa Isabel, ¿no? Sí. Entonces fue y se acercó, necesitas ayuda, voy a estar contigo en estos meses, pero es que ahora nuestra madre está todo el tiempo con nosotros. Bastante, y estamos en un tiempo donde nos está, o sea, ahí está, y me dijo, o sea, fueron esas palabras, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. ¡Ay, qué linda! Sí, lo que le dijo a Juan Diego. A Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Sí. Entonces, cuando yo escucho esa, o sea, no es literal que escuché la voz, ¿verdad? Pero en tu interior lo sientes en tu corazón. Y te lo remarca, lo ves acá, lo ves allá y todo. Entonces dices, está bien, quiero conocer más de ti. Y bueno, entre otros hechos que pasaron y que bueno, nos llevaríamos toda una vida aquí platicando, pero a grandes rasgos esa parte, y que tú dices, me invitó también, ¿sabes qué? Me daba, cada que yo iba a misa, yo regresaba con el nombre de un santo. Y entonces, hasta ahí tengo la lista. Ahora me daba el nombre y yo decía, ¿quién es? Y lo buscaba. Y entonces empecé a conocer la vida de varios santos. Y a educarte en la fe, educarme, en el corazón, cómo en le el hicieron alma. ellos, qué hicieron ellos. Y en el camino de la castidad, que era donde el Señor te exacto, estaba llamando. Es que todo fue así. En un orden. Fue cuando entendí, dije, es que tú me estás enseñando cómo armar un rompecabezas. Entonces fue cuando empecé a hacer mi relación estrecha con el Señor. Ok, qué lindo. Solo cuando, ¿te acuerdas que estábamos hablando la otra vez del sí de María? El sí de María, a mí me encanta. Viene ese sí, y cómo nosotros a través de ese sí de María, solamente con decirle sí, es ya decirle, sí María, quiero hacerlo también como tú lo hiciste, enséñame a decir sí. O sea, qué mejor que esta madre que le dice sí al Señor en todo momento, que lo amó, que lo cuidó, que quiso hacer su voluntad, la de Él, porque acuérdate cuando el Señor se pierde en el templo y ella le dice, pues una madre angustiada, hijo, ¿por qué nos haces esto? Pero Él dice, ¿pero acaso no entienden que debo yo estar ocupado en las cosas de mi Padre? Y ellos, pues María y José, no le replicaron absolutamente nada porque entendían su misión desde pequeño, ¿no? Sí. Su misión desde pequeño, pero bueno, Jesús obviamente regresa con sus padres, toma todo ese camino de obediencia, de seguir a sus padres hasta su edad ya adulta, pero es esa mujer que nos lleva a Jesús, que nos llama con cariño, que nos quiere mostrar cómo a nosotras como mujeres, pero yo creo que también a los hombres, ¿no? Sí, claro. Cómo es esa madre afectuosa que nos quiere mostrar ese camino de santidad, ese camino de castidad, ese camino maravilloso en tantas pruebas, en tantas dificultades, que a veces decimos, es que es difícil decir no, pero es que si lo hacemos al modo de María, la invocamos en oración y traemos todos esos acontecimientos, pues seguramente la Virgen sí nos va a ayudar, ¿no? Y es que nos va a ayudar. Vamos a tener que hacer otra entrevista más, y seguramente vamos a seguir haciendo muchas cosas juntas, Grisel, para que sigamos compartiendo estos temas tan maravillosos con todo el equipo de Radio María, con todos los oyentes que nos escuchan.
y darles pues una gratitud especial, sobre todo a ti, Grisel. Vamos a continuar nuestros episodios porque acá hay una riqueza inmensa para compartir con los oyentes, testimonios maravillosos. Entonces, gracias por acompañarnos. Recuerden que están escuchando Transformar mi Presente en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Usted escuchó Transformar mi Presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.